Nosotros vamos a seguir con con el primero de los talleres que tenemos por delante. Estaba hablando antes, Daniel, precisamente de la importancia de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para eso hoy nos acompaña Paloma Gutiérrez, que es la CEO de Práctica ODS. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Estás muteada, Paloma, si quieres, no te oímos. Ahora Ahora, sí. disculpadme, que estaba aquí escuchando todas las ponencias anteriores tan interesantes Muy y lo bien. tenía muteado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Paloma. Pues deseando, sin más te doy paso porque como vamos con un poquito de pasado de tiempo y nos gusta intentar ser exquisitos con ese cumplimiento, doy paso a tu presentación. Muy bien, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a Basquetour, a Hosteltour, al Gobierno vasco, a todos los organizadores, porque vamos, es súper necesario estos encuentros. Voy a iniciar el taller de cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es un taller bastante, bueno, que intenta sobre todo evidenciar y contar la experiencia que nosotras hemos tenido a través de nuestros clientes, aquellos errores que cometen o aquellas dificultades que tienen. Y espero poder facilitar un poquito el inicio de la inserción en los objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero que debemos tener claro para adentrarnos en los objetivos de desarrollo sostenible, para alcanzarlos, es tener claros estos cuatro aspectos. Entender, vincular, integrar y progresar. Es la base para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La base es entenderlos, vincularlos a la organización y a todos los grupos de interés, integrarlos en nuestra forma de funcionar, bueno, y avanzar y progresar en el objetivo de los objetivos de la Agenda 2030. ¿No? Todo ello para equilibrar los ámbitos social, económico y medioambiental. La cuestión es que hay que tener claros que estos son aspectos que me van a permitir a mí tener como el cultivo preparado para poder realmente hacer algo, ¿vale? El primer aspecto, el de entender los objetivos de desarrollo sostenible, es el primer paso para relacionarnos con ellos. Esto puede parecer muy evidente, pero no es tan evidente. Nos encontramos en muchas ocasiones que por el simple hecho de ver que son 17, de leerlos y de haber oído Agenda 2030 muchísimas veces, pues nos encontramos casos en los que se quiere empezar a trabajar algunos objetivos de desarrollo sostenible porque pienso, bueno, me tengo que meter en esta aventura, tengo que alinearme con la sostenibilidad, tengo los objetivos de desarrollo sostenible como oportunidad, pues voy a coger 4 o 5 y voy a trabajarlo. Eso en realidad es un error y lo veremos más adelante. Lo importante es entender que son una propuesta de un nuevo sistema que busca la sostenibilidad en el sentido de equilibrio. Es necesario entender pues, que no son un programa político, que no son una moda, que no son un movimiento y entender que son el resultado de años de observación por parte de Naciones Unidas y de expertos por trabajar esos desequilibrios sociales, económicos y medioambientales. Entonces, entender realmente es entender que son el fruto de un análisis de la situación y de la evolución de esos desequilibrios, ¿no? Y una propuesta coherente para evitar llegar a un punto sin retorno. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque es imposible manejar o trabajar algo que no entendemos. Sin entendimiento, probablemente las acciones que vayamos a realizar es bastante probable que sean erróneas. Entonces, este es el primer paso. Entenderlos para saber hacia dónde nos dirigen. ¿Y cómo podemos entenderlos? Pues con formación en materia de ODS, eso es fundamental para iniciar esta transición, formación de expertos, formación tanto que empiece desde lo básico hasta lo más profundo, pero formación que nos dé conocimientos, que nos permita entender la historia que hay detrás, la realidad que hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra manera de entenderlos es estando constantemente informados. Información, escuchar a expertos como los que hemos estado escuchando hoy, su experiencia, sus dificultades, sus ideas, sus propuestas. Cuando entendamos
los ODS a través de formación, a través de la escucha de expertos, a través de estar constantemente informados porque necesitamos entender el progreso, necesitamos entender los cambios que hay en un momento dado. Por ejemplo, la pandemia era algo que no estaba previsto en esta dirección hacia la Agenda 2030 y ha habido que reformular algunas metas se han pospuesto, entonces también es importante estar informados de cómo afectan determinadas situaciones al progreso de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando yo entienda todo eso, cuando las organizaciones entienden que la esencia, que son un sistema y todo lo que comporta los objetivos de desarrollo sostenible, es el momento de abordarlos. ¿Y por qué es ese momento? Porque veremos que no es una cuestión de elegir uno u otro porque me va a ser más fácil abordar este o este otro. No, veremos que podemos abordarlos todos y debemos abordarlos todos porque es un sistema transversal, unos del ámbito social, otros del ámbito económico y otros del ámbito medioambiental. Forman parte de un engranaje en el que a veces actuando en uno desequilibramos otro. Entonces es importante entenderlos para saber cómo me relaciono con ellos, para saber cómo avanzar, para hacerlo con coherencia, para no tener que ser una cuestión de elección, sino que realmente entienda que yo impacto en mayor o menor medida en todos y cada uno de ellos, al margen. Por ejemplo, es verdad que Euskadi tiene mar, pero los sitios que no tienen mar también se impactan en el ODS de vida submarina. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la relación con los objetivos de desarrollo sostenible, puedo realizar acciones coherentes y efectivas. El segundo aspecto que hemos comentado es el de vincular los objetivos de desarrollo sostenible. Es otro punto fundamental para alcanzarlo, porque cuando ya hemos entendido que los objetivos de desarrollo sostenible van a ser mi nuevo sistema base, automáticamente sabemos que debemos darlos a conocer, para conocer ese nuevo sistema a todas las personas de la organización. Esa es la manera de vincularlos. ¿Cómo? Pues lo primero, evidentemente, es involucrando a las personas que están en mi negocio, en mi actividad, en la organización. ¿Por qué? Porque necesitan entender cuál es la dirección que ha tomado la organización. Si yo desde arriba o desde un departamento de responsabilidad social corporativa o desde un departamento de sostenibilidad decido integrar la sostenibilidad en la actividad, en los productos y los servicios, pero eso no lo traslado, se va a quedar sobre el papel o se va a quedar en pequeñas acciones, pero no va a ser la integración de un sistema o la transformación efectiva hacia la sostenibilidad. Entonces, lo importante es vincularlo a la organización, pues por una parte a través de la comunicación, como hemos dicho, y por otra parte a través de la formación. ¿Por qué? Porque igual que nosotros necesitamos entender de dónde vienen, hacia dónde van, cómo han nacido, cuáles son la esencia real, qué pretenden, entender ese concepto de equilibrio en la sostenibilidad, igual que yo lo he necesitado entender como directivo, como responsable de integrar la sostenibilidad en mi organización, o de RSC, de sostenibilidad, lo que sea, todo el mundo, todos los agentes implicados en la actividad de la organización tienen también que entenderlo para poder automatizar en su actividad laboral diaria, sea desde el departamento que sea, esa nueva esencia, esa nueva manera de funcionar. Y de ahí, una vez tengamos integrada internamente esa esencia ODS, puedo transmitirlo al resto de mis grupos de interés, a los clientes, a los proveedores, etc. Nuevamente, a través de la comunicación, que es básica porque lo que no se comunica, lo que no se transmite, no se sabe. El cliente puede descubrir, identificar algunos aspectos que hay detrás del producto o servicio, aspectos sostenibles que hacen que ese producto o servicio, valga la redundancia, sea sostenible, pero si yo no lo comunico, es complicado que muchas veces lo llegue a saber.
que ese producto o servicio pues, es responsable socialmente o medioambientalmente. Es importante para que todos esos grupos de interés también formen parte de este nuevo sistema. Al final se trata de un sistema en el que todos funcionamos de esa determinada manera sostenible en nuestras acciones, en nuestras elecciones. Entonces es importante que lo sepa, por una parte, para que forme parte de este nuevo sistema equilibrado y por otra parte, porque a día de hoy es un beneficio para las entidades turísticas, para los negocios turísticos, es importante porque a día de hoy muchas de las elecciones que realiza el consumidor, el usuario, es determinante el aspecto sostenible. Muchas veces buscamos un destino, buscamos unos servicios, buscamos un alojamiento y el hecho de estar impregnado de sostenibilidad es decisivo a la hora de elegir uno u otro. Entonces, si el cliente no lo sabe, si el consumidor, el usuario no lo sabe, es difícil que elija por esa cuestión. El tercer aspecto que hemos comentado que era importante para iniciar este camino hacia la sostenibilidad es la integración. Para integrar los objetivos de desarrollo sostenible, una vez los hemos entendido, pues es relativamente fácil, porque seremos capaces pues, de visualizar qué impactos tiene mi organización en aspectos económicos, sociales y medioambientales. Y veré qué impactos son de un aspecto u otro y realmente los veré en absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no será una cuestión de voy a escoger unos o voy a escoger otros para trabajarlos. No, ya habré entendido qué hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible y veré que tengo este impacto en estos objetivos, tengo este otro impacto en estos objetivos del ámbito social y estos otros en el ámbito económico. ¿Y qué haré? Pues ya podré decidir con más coherencia cómo minimizar los que sean impactos negativos y cómo potenciar los impactos positivos. Incluso sabré identificar en qué punto en la dirección de la Agenda 2030 nos encontramos, porque la Agenda 2030 en muchas ocasiones, lo veremos un poquito más adelante, nos posiciona en un momento de un entorno en el que veremos qué pasos ha habido por detrás y qué pasos van a venir. Por ejemplo, la legislación de planes de igualdad o cualquier legislación que cada vez va aplicándose a entidades más pequeñas. Si yo estoy preparado para saber que 2 pasos más para adelante va a haber una legislación que me va a aplicar, va a ser un beneficio y me voy a ahorrar muchísimas dificultades por el camino. Todo eso lo trae el entender los objetivos de desarrollo sostenible, el entender en el momento en el que nos encontramos con respecto a la Agenda 2030, que podemos conseguir, como hemos dicho, con formación, escuchando a expertos, estando constantemente informados. ¿Cómo puedo hacer una observación efectiva para integrarlo? Bueno, pues en el supuesto de que, como hemos dicho, ya nos hemos formado, entendemos los ODS a nivel global, es el momento de entender cómo se abordan los ODS a nivel local. Cada país tiene una acción para implementar la Agenda 2030 en su entorno, en su nación, en su país, porque no es lo mismo la erradicación de la pobreza en España que en un país subdesarrollado, no es lo mismo la igualdad de género en una cultura que en otra. Entonces, lo importante es, una vez yo he entendido la esencia de los ODS globales, es conocer cómo se aplican en mi entorno. De esa agenda nacional que tenía la obligación de crear cada uno de los países adheridos a la ONU, en España, además, muchísimas comunidades autónomas y entre ellas Euskadi, tiene una agenda local para integrar la Agenda 2030. Y es ahí donde nosotros entenderemos cuál es la situación de mi entorno en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Entenderé cómo impacto en cada uno de esos aspectos en mi entorno y podré trabajarlo. Una vez ya tenemos el terreno cultivado, por decirlo de alguna manera, porque me he formado, lo he entendido, lo he trasladado a mi organización,
conozco cómo se alinea mi entorno con los objetivos de desarrollo sostenible, porque la Agenda 2030 de Euskadi identifica qué necesidades hay en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es la hora de tirar de herramientas que nos permitan crear una hoja de ruta para realmente, para realmente integrar esa sostenibilidad, para que esa hoja de ruta genere una serie de acciones que sean efectivas, que sean coherentes y que nos permitan avanzar. Herramientas útiles son las metodologías, las certificaciones, la legislación, aunque parezca increíble y lo veremos, y las tecnologías. Estas son algunas de las múltiples herramientas que hay que yo puedo utilizar para trabajar e integrar la sostenibilidad en mi organización. Para empezar a cultivar, ya que tengo el terreno preparado para empezar a cultivar. Y que mis productos y servicios pues sean productos y servicios de este nuevo sistema, que mi actividad laboral esté alineada con este nuevo sistema. Las metodologías. Existen metodologías pues, que nos ayudan con los ODS, los estándares para realizar memorias de sostenibilidad pues, son una herramienta de gran ayuda porque proponen pues, procedimientos de observación y de análisis eficaces para entender el punto en el que se encuentra mi organización y crear pues, esa hoja de ruta para progresar en materia de igualdad. GRI es un estándar de informes que además de crear un diagnóstico de la organización en materia, pues en realidad pues podríamos decir en materia ODS porque trabaja todos los intangibles del ámbito social, del ámbito económico y del ámbito medioambiental, además de permitirme encontrar ese diagnóstico y entender el punto en el que me encuentro para progresar, además de eso nos permite cumplir con la legislación 11/2018 que aplica a las entidades de más de 250 empleados desde enero de 2021. Otra metodología también muy interesante es la de SDG Compass. Es una metodología que creó el Pacto de Naciones Unidas para las organizaciones, para que las organizaciones pudieran poner orden en esta aventura de poder integrar la sostenibilidad y alinearse con la sostenibilidad. El segundo aspecto que hemos comentado, la segunda herramienta, porque vamos a llamarles herramientas, que hemos comentado que es útil para poder integrar de manera efectiva la sostenibilidad o no solamente integrar, para yo transformarme, son las certificaciones y los sellos. ¿Y por qué? Porque son clave para evidenciar mi compromiso. Son clave también para validar que lo que yo estoy haciendo es eficaz. Por una parte están las certificaciones acreditadas por ENAC. Estas certificaciones son interesantes porque a nivel estatal tienen en cuenta todos esos aspectos, carencias, necesidades que tiene mi propio entorno, entonces es interesante en ese sentido. Y luego a nivel internacional hay otras certificaciones que nos dan visibilidad y que evidencian nuestro compromiso, como por ejemplo es Biosphere. Luego, como hemos comentado, que entre las herramientas que nos pueden ser útiles para transformarnos y pivotar hacia la sostenibilidad está la legislación. Es una herramienta, aunque sea en forma de obligación. ¿Por qué? Porque, por una parte, la legislación pretende, sin debatir si es así o no, pretende ir obligándonos a cumplir con ciertos aspectos que se supone que tienen que cubrir carencias o necesidades en materia medioambiental, en materia social. Entonces, esa legislación, por una parte, nos ayuda a que nuestro entorno esté equilibrado y ayudemos pues eso, a equilibrar esos desequilibrios sociales o económicos o medioambientales. Y por otra parte, a mí me está ayudando a trabajar esos aspectos que se relacionan con mi entorno, con las carencias de mi entorno. Por ejemplo, los planes de igualdad, que desde el 7 de marzo de este año van a ser obligatorios para las organizaciones de más de 50 empleados. Estoy internamente
equilibrando un aspecto social, en este caso en materia de igualdad de género, ODS 5, y a la vez estoy contribuyendo a que en mi entorno haya ese equilibrio en ese aspecto. El cálculo de la huella de carbono, lo mismo en el ODS 13, la gestión de residuos y muchas otras legislaciones que con la aparición de MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, pues han ido surgiendo y que pretenden trabajar y avanzar en esa Agenda 2030. Y a mí me está ayudando, aunque sea desde un enfoque obligatorio, a contribuir por una parte y a equilibrar mi actividad y mi entorno laboral. Y por último, para acabar, por supuesto, una gran herramienta es toda aquella que esté vinculada a las tecnologías. Una herramienta a día de hoy, pues por una parte porque nos permiten, por ejemplo, gestionar el aspecto de evitar los recursos finitos, de la emisión de dióxido de carbono que ahora mismo está sonando todos los días a todas horas. Gracias a las tecnologías podemos captar energía renovable. La digitalización nos ayuda también a no generar residuos. Gracias a la tecnología podemos crear procesos para calcular la huella de carbono, bueno, y otros aspectos tecnológicos que nos facilitan la gestión del impacto y además, esto es importante, nos dan la velocidad necesaria a día de hoy para gestionar esta situación tan urgente. En principio, esto es todo lo que quería contaros. Simplemente me gustaría pues, que se entendiera que es muy necesario tener un terreno cultivado, un terreno preparado antes de cultivar, es fundamental. No se trata de elegir unos objetivos de desarrollo sostenible u otros. Los objetivos de desarrollo sostenible son transversales, tenemos que entenderlos, tenemos que entender cómo están la situación que tienen los objetivos de desarrollo sostenible en mi entorno, qué carencias hay, qué oportunidades hay para potenciarlos, qué oportunidades me da a mí para contribuir y además para equilibrar mi negocio y que es necesario que todos formemos parte de este nuevo sistema que nos propone la Agenda 2030 si no queremos llegar a un punto sin retorno. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero haberos podido ayudar un poquito con estos 4 tips. Muchas gracias Paloma, precisamente por aterrizar un poco en la realidad, cómo aplicar todos esos los ODS que cada uno pueda buenamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Paloma. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.